La asistencia alimentaria, todo tipo de asistencia en realidad, desde el Estado Nacional es fundamental. Desde el inicio de la pandemia, pero sobre todo para los tiempos que comienzan a correr, en donde ya se ven los efectos nocivos a nivel social que está dejando este tiempo funesto que estamos desandando. Los números de la desocupación, el área más sensible de todo el espectro económico, así lo indican. Ciudades como Mar del Plata, con más de 25% de desocupación, más de 60.000 personas con problemas serios de ingresos en sus familias, ponen de relieve que la crisis social que se avecina es mucho más drástica de lo que tal vez estemos pensando ahora. Por eso, la actitud de un Estado permanentemente presente debe resaltarse e interpelarse desde la sociedad. Para ello nosotros estamos en comunicación justamente con aquellos que están trabajando en el tema y tienen la responsabilidad de llevar adelante esta asistencia para los sectores más vulnerables, críticos de nuestra sociedad, golpeada en estos momentos, como les decía, y como todos sabemos, por la pandemia. Estamos ya en contacto con Gustavo Aguilera, es subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, Gabriel Prósperi te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, Gustavo. Se habla de 18 millones de kilos de alimentos secos que se han distribuido desde el inicio de la pandemia desde el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo se hace esa distribución? Bueno, en principio escuchaba tus palabras iniciales y la verdad es que es importante remarcar eso, ¿no? Que todos sabemos que la situación es difícil, que hay angustia, que hay gente que la está pasando mal, que a veces no alcanza, pero también es importante remarcar que hay un Estado solidario, un Estado presente, un gobierno nacional y provincial que entiende el problema y que está ayudando y trata de ayudar lo que más puede, ¿no? Eso digo para hablar en un contexto que me parece que es importante decirlo para que todos sepamos dónde estamos parados. Y la decisión un poco del gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con acompañar y cuidar la salud de la familia, ¿no? Y nosotros veíamos que cuando empezó esta pandemia sanitaria, hay que también recordar y marcar que también veníamos de otra pandemia que también era una crisis económica que venía hace 4 años en forma pronunciada en decadencia, ¿no? Venía en un tobogán donde cada vez los indicadores económicos se caían más. Entonces nosotros agarramos el gobierno en diciembre, intentamos ordenar el gobierno y ahí nomás nos agarró esta pandemia mundial, con una situación muy inestable, muy particular en el mundo y en Argentina, y Alberto Fernández que tomó una decisión que es de cuidar la vida de los argentinos. Y por eso me parece que tomó decisiones fuertes que en el tiempo van a ser muy valoradas y que la comunidad y la sociedad argentina acompañó, como es la cuarentena, por ejemplo, que permitió que se construyeran en Buenos Aires solamente más de 12 hospitales modulares y duplicando la cantidad de camas. Esto que parece un dato matemático tiene que ver también con la vida, ¿no? Porque hay que decir que en otros lugares del mundo, cuando vino esta pandemia, lo que generó es que la gente, los médicos, los intendentes, los gobernantes tenían que decir quién vivía y quién moría, ¿no? Porque no había camas. Quién tenía un respirador y quién no tenía respirador. Bueno, hoy la situación siempre es grave en la Argentina, pero la verdad es que la persona que se enferma, la persona que tiene la desgracia de contagiar este virus, sabe que tiene una atención médica garantizada. Entonces, eso es importante decirlo. Está bien, Gustavo, el diagnóstico es correcto y creo que todos lo compartimos, pero también vos estás en la subsecretaría desde el momento en que saltó el escándalo por la compra de alimentos con sobreprecios, que fue en el mes de abril y ya estábamos todavía en pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto que los diagnósticos que haces están muy bien y están, pero hay seguramente y todavía rastros en el Estado de aquellos que se aprovechan de este tipo de circunstancias para sacar lo mejor para sí. ¿Qué quiero decir? Que tal vez nosotros, como comunicadores y los oyentes que nos están escuchando, tal vez estén un tanto cansados
y lo digo con buena onda y desde el punto de vista positivo, de escuchar que tenemos los diagnósticos, que lo sabemos, pero tenemos que actuar de ahora en más, porque de hecho vos estás en esa función a partir de un desastre que fue la compra con sobreprecio de alimentación para millones de personas que lo necesitan, como en el día de hoy. Entonces, lo que esperamos de Gustavo Aguilera es que tenga una actitud positiva, que dé por tierra con aquello, que sea un inicio de un Estado mucho más comprometido con la realidad de los argentinos, sin estar pensando en cuánto se paga, cuánto no se paga, sino estar atento a eso de lo que hablábamos. Y por eso la pregunta inicial. Se distribuyen 18 millones de kilos de alimentos. Perfecto. ¿Cómo se hace? Bueno, no, en principio yo te quería contar esta situación para enmarcar lo que estamos haciendo en la estrategia alimentaria. Que los alimentos secos son parte de una estrategia, pero que no es el todo, ¿no? Uh-huh. O sea, por un lado nosotros estamos garantizando la existencia alimentaria a comedores, a merenderos, y alimentos secos a organizaciones sociales, políticas, religiosas, que permiten, que cada familia tenga un plato de comida en la casa. Eso es una estrategia que lo estamos llevando adelante y que ordenamos y garantizamos en estos meses de trabajo. Y por otro lado también es importante que sepa la comunidad que nosotros tenemos otras líneas de asistencia que no solamente tienen que ver con alimentos secos, sino con el fortalecimiento del SAE, por ejemplo. El SAE es el Servicio Alimentario Escolar, que en la provincia de Buenos Aires atiende y asiste a todas las escuelas. Nosotros, a partir de la pandemia, también tomamos la decisión de casi triplicar el valor de la merienda en la provincia de Buenos Aires y universalizamos el SAE. Antes solamente se le daba un financiamiento a los chicos que se quedaban a comer en la escuela. Y a partir de la pandemia lo que se hizo es universalizar eso. O sea, todos los chicos que van a la escuela, vayan o no al comedor, tienen garantizada una bolsa alimentaria. Eso es una decisión que también llegó a cada rincón de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A eso se le suma el IFE, que es un ingreso familiar de emergencia, que también llegó en forma universal a todos los habitantes que reunían los requisitos de la Argentina. Bueno, a eso se le suma también los comedores, los merenderos, y la decisión de trabajar en forma articulada entre la provincia, los intendentes y la nación. A los municipios de la provincia de Buenos Aires, especialmente, que fue donde más se notó la explosión del COVID, se generó un fondo rotatorio de emergencia para que los municipios puedan comprar, especialmente los conurbanos estamos hablando, y algunas ciudades importantes del interior, alimentos, insumos de limpieza y de higiene, y de salud. Entonces, hay un combo y una cantidad de herramientas que permitieron que la Argentina transitara este momento con paz social, sin tensión. Sabemos que esto que hablábamos, Gabriel, que hay situaciones angustiantes, pero esto que también planteas vos, que hay un Estado presente, que hay un Estado que garantiza que la gente tenga la tranquilidad de quedarse en su casa y es acompañada por el Estado, por los intendentes, por el gobernador y por el presidente a partir de sus funcionarios y sus colaboradores. Entonces, nosotros lo que ponemos en valor es eso, que hay un Estado presente. Y estamos trabajando no solamente en esto, garantizando que haya asistencia alimentaria, sino también pensando en lo que vos planteas muy bien, que es la otra pandemia que se viene, que es cómo recuperar a Argentina en términos económicos, cómo reconstruimos este país en términos económicos, porque venimos también desde hace mucho tiempo con indicadores sociales, económicos que entristecen, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se organizan o cómo se articulan con las organizaciones y los movimientos sociales, que también están como primer ariete en las barriadas populares? Bueno, nosotros tenemos una articulación permanente y un diálogo permanente. De hecho, fuimos los primeros en que generamos una mesa de crisis a partir de esta pandemia, hicimos acuerdos con las organizaciones, con las iglesias, con los curas villeros, con los curas de acción por los pobres, que permitió que el Estado llegue a cada rincón de cada barrio. Uh-huh. Entonces, con las organizaciones, más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferencias de estilos, lo que nos pusimos de acuerdo es trabajar juntos para garantizar que la gente tenga un plato de comida. Y lo estamos haciendo. La verdad es que en este tiempo ordenamos la entrega de alimentos, estamos auditando dónde se entregan, estamos acompañando a aquellas organizaciones que necesitan fortalecer la asistencia alimentaria.
Así que bueno, estamos en un camino de construcción y de diálogo tratando de cuidar a los argentinos. ¿Cómo acciona la tarjeta alimentar, que a principio de año fue fundamental en esto que se dio del gobierno como primera medida fuerte social, que fue la lucha contra el hambre? Es más, se creó una comisión justamente de lucha contra el hambre, y la tarjeta alimentar llegaba justamente como posibilidad para muchos sectores que pudieran tener acceso a un crédito para poder comprar alimentos. ¿Cómo justamente se articula con este tipo de asistencia o con esta descripción de la asistencia en general que estás realizando, Gustavo? Bueno, fue muy importante la aplicación de este plan, ¿no? Que parece que fue hace muchos años y fue hace 8 meses, no fue hace tanto tiempo. Pero fue una herramienta fundamental para llegar a mucha gente y justamente, como decías vos, a cada rincón de los barrios, ¿no? ¿En cuántas ciudades del país se está aplicando? Porque no se aplicó unánimemente en todo el país. Esto se está aplicando en todo el país. En los primeros meses del año fue otorgada casi en forma presencial por el ministro, que recorrió cada municipio, cada localidad, y como vino la pandemia, lo que hicimos en algunos casos es acreditarle ese monto dentro de la asignación por hijo. Nosotros lo que queremos con eso no solamente es que la gente tenga un ingreso, sino también, a partir de la tarjeta, controlar y promover que la gente pueda tener una buena nutrición, que pueda comprar lácteos, verduras, frescos. Entonces ahora hay una nueva entrega, porque cada trimestre se incorporan más beneficiarios, porque bueno, hacen más chicos y son incorporados al plan. Ahora hay cerca de 100.000 en la provincia de Buenos Aires que se van a incorporar, y la idea nuestra es trabajar con los intendentes para promover políticas de promoción, justamente, de que la gente pueda consumir en mejores condiciones, con mejor calidad nutricional. Cuando se entrega el dinero, o a los intendentes, a los municipios, etcétera, etcétera, ¿hay una instancia que controle cómo ese dinero llega justamente a los que deben llegar? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un sistema, el Estado tiene un sistema que garantiza que cada peso que se derrama en un municipio sea rendido como corresponde, ¿no? Y en eso, la verdad es que podemos decir. ¿Y cómo se hace? ¿Hay una comisión, hay un ente dentro del ministerio que se dedica a eso? No, por un lado se le otorga el subsidio al municipio, asistencia económica, el municipio con un fin determinado, que en este caso, como te decía al principio, alimentos, pero ¿cómo saben ustedes, cómo sabe Gustavo Aguilera, que esa plata que fue al intendente no se perdió en el camino y fue a donde tenía que ir? No, y porque hay rendiciones que tienen que hacerlo sí o sí, y tienen que ver con la presentación de facturas, con los comprobantes, con listado de beneficiarios, con declaraciones juradas. Eso se hace y es muy exhaustivo, y lo que hicimos fue fortalecer las áreas de control en este tiempo que por ahí mucha gente estaba en la casa porque no podía trabajar, para que sea más eficiente y más rápido. Pero esta pregunta te la hago porque estamos muy sensibilizados, la población, la sociedad, con los últimos eventos que hemos visto y que seguramente vos estás al tanto, con lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados y demás. La sociedad está muy sensibilizada desde el punto de vista de lo que le ocurre psicológicamente por la angustia de la pandemia, pero también por lo que está ocurriendo con los bolsillos, y que nosotros, como sociedad, con nuestros impuestos, estamos solventando este accionar que aplaudimos por parte del Estado, pero que debemos que cada uno de esos pesos sea utilizado como corresponde y no se quede en el camino. Por eso hago este tipo de preguntas, y por eso el Estado tiene que hacer el esfuerzo para demostrar permanentemente que la plata que está poniendo está llegando a los sectores vulnerables y no se la siguen patinando en el medio, como ha ocurrido en muchas oportunidades. De hecho, vuelvo a reiterar, vos estás en este lugar porque ha habido una gestión anterior que ha hecho desastres y que ha comprado alimentos con sobreprecios cuando tenía que ir ese alimento justamente a la gente que más lo necesitaba. Sí, yo creo que es importante mostrar esa transparencia, porque hace a la calidad democrática, hace a la tranquilidad de todos. Y a la confianza del Estado. Hay muchos sectores hoy que bombardean al Estado, justamente, que el Estado se retire del accionar económico, social y demás, y que se ocupe estrictamente de seguridad, asistencia sanitaria y poco más. Entonces, está siendo bombardeado de muchos lugares el Estado. Si el Estado
no se comporta como debe y sigue de alguna manera patinando dinero en donde no lo tienen que patinar, bueno, efectivamente se mella esa confianza, y aquellos que defendemos una postura de que el Estado debe estar presente en la economía para tratar de salvar aquellas desigualdades que genera justamente una economía de mercado, bueno, también cansa un poco estar permanentemente en la trinchera cuando desde el propio Estado no defienden justamente esa idea, dilapidando dinero así porque sí. Por eso es lo que a mí pregunto. Me parece que hay que hacer una respuesta concreta para esas cosas, como hizo hacer el presidente de la Cámara de Diputados, que rápidamente, o los diputados que suspendieron y pidieron la renuncia de este diputado sanjuanino, por un lado, y por otro lado, Gabriel, para aportar un poco más de luz o claridad, hay que decir que las compras de los fideos o a sobreprecios en realidad no fue una compra, porque el ministro tomó la decisión de no comprar, y los funcionarios pusieron la renuncia a disposición, y es un proceso que está en la justicia, pero que el hecho en sí no ocurrió, digo, para también tranquilidad de todos. Pero ante la mínima duda, el presidente tomó una decisión política que es, bueno, mostrar la decisión de ser transparentes. Y vamos nosotros, de acá para adelante, a buscar soluciones de acá para adelante. Y nosotros también quiero contarte que hicimos un procedimiento de compras que tiene que ver con el sistema Comprar, donde más de 600, 700 proveedores de la Argentina pueden participar. Es una plataforma abierta que es el Comprar. Pusimos como tope los precios máximos mayoristas y puede participar cualquier persona. Bajamos la exigencia de 1.700.000 de 85.000, o sea que un productor pequeño también puede participar del proceso ejecutivo. Que lo más importante acá, como decís vos, es ir de acá para adelante, y nosotros lo estamos haciendo. Y darle a la gente la tranquilidad que hay un Estado que está comprometido, que está presente, que garantiza que se va a hacer cargo de los problemas, ¿no? Y va a encontrar soluciones. Ahora estamos tratando de transitar este momento con paz y pensando en cómo reconstruimos la Argentina, Gabriel, que es la economía, que hay que empezar a pensarlo, y nosotros trabajando en eso, pensando que la Argentina se reconstruye con trabajo, con producción, con empleo, consumo interno. Y estamos trabajando en eso. Y también, Gustavo, se nos entrecorta un poquitito, y aprovecho ya para ir culminando la entrevista, se entrecorta un poquitito, pero te decía, con trabajo, con dedicación, pero también con transparencia y con funcionarios que se pongan la mochila que hay que ponerse y que le den para adelante. Por eso es que te convocamos, y a partir de tu voz y tu predisposición para con nosotros, te invitamos a luchar justamente desde tu lugar dentro del Estado por una Argentina mucho mejor, que es lo que nosotros pretendemos. Desde ya, Gustavo Aguilera, subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo de la Nación, muchas gracias por estos minutos y a seguir laburando. Muchas gracias a vos, Gabriel. Saludos a todos los presentes. Gracias.